Gracias, Ginia, por la invitación. Es un honor poder venir acá y que comiencen también este ciclo de charlas con la madera, que por lo menos ya deben saber y entender que es mi material favorito. Y no solo por el gusto de que se me ocurrió que es el material favorito, sino que por todas las cualidades y características tan nobles que tiene. Y que quiero hoy día contarles un poco, pero ya sé, ahí me sopló el profe Pato que ustedes ya conocen del material y ya han estudiado algunas de sus propiedades. Así que hoy día vamos a pasar por eso y también mostrarles qué es lo que hacemos como programa Polo Madera. Y aquí, antes de seguir, voy a compartirles pantalla con la presentación. Ya, y yo también me puse cronómetro acá porque si no puedo estar hablando 2 días de este tema y se van a aburrir. Así que lo primero es contarles un poco qué es Polo Madera. Polo Madera es un programa de la Universidad de Concepción y que busca unir las acciones de distintas facultades que también trabajan con madera, que es la Facultad de Arquitectura, de Ingeniería, de Ciencias Forestales, pero también el CFT Lota y el Instituto Virginio Gómez. ¿No? Aparte de esto, también con otras iniciativas que algunas ya no están funcionando, pero sí fueron importantes, como el CEDMA, que era el Centro de Extensionismo, pero también con la UDT, que es la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la universidad, el Centro de Biotecnología. Entonces, que cada uno de estos centros y también las facultades tienen distintas investigaciones y también proyectos vinculados al área de la madera. Por lo tanto, era importante tener un programa que pudiera unir todas estas acciones también con una finalidad en común, que es la difusión de la construcción en madera y de las buenas prácticas de la construcción en madera. El director del programa es Fran Silich y yo soy jefa de proyecto. Ya desde hace 5 años yo me uní 3 meses después que se creara el programa, así que estoy prácticamente desde sus inicios y ya en septiembre cumplimos 6 años. Y aquí quiero partir un poco la charla, como partimos en realidad todas las difusiones que nosotros tenemos, después ya en la segunda parte les voy a mostrar un poco cuáles han sido nuestras actividades, los proyectos, y también en definitiva lo que hacemos, pero siempre con el rol de difundir las buenas prácticas de la construcción en madera, entendiendo para llegar a una construcción de calidad y durable y por sobre todo sostenible. Entonces, ¿por qué la madera? Porque la madera es durable, nos podrían decir, no, no es durable, yo sé que le entran bichitos o se pudre, pero sí, ¿por qué? Porque es lo mismo que nos pasa a nosotros como seres vivos, o sea, tenemos puede ser ese defecto, pero no es un defecto, sino que es una cualidad, porque sí, somos vulnerables, pero si a nosotros nos pueden tratar bien, nos pueden cuidar y nosotros mismos lo hacemos, obviamente que vamos a tener mayor durabilidad. O sea, existen numerosos ejemplos de arquitectura y de construcción en madera que han durado mucho tiempo, pero obviamente es importante tener ciertos cuidados con ella, protegerla, usar también en este caso, por ejemplo, en este templo, maderas nobles y también ir cambiándolas porque al igual que los seres vivos vamos sufriendo cierto deterioro en el tiempo, pero este también se puede ir cuidando para que pueda tener una vida más larga y duradera, como estos otros ejemplos que tenemos. Claramente ustedes saben que ya en Europa las edificaciones tienen mucha mayor duración que las edificaciones que tenemos nosotros acá en Chile, pero por ejemplo las iglesias de Chiloé, aquí tenemos el ejemplo de la iglesia de Dalcahue, ya para hacer una edificación dentro de nuestro territorio, tiene muchos años ya de antigüedad y si ustedes tienen la oportunidad de ir a visitarla, van a ver que ahora
tiene una muy buena vida porque también se han tenido que restaurar. Entonces ahí también hay una primera idea que es la madera, es durable, obviamente que si nosotros la cuidamos, la mantenemos y también después vamos haciéndonos cargo de todos sus periodos y protegiéndola por sobre todo. Y como yo les mencionaba al principio, la madera y lo que por qué nos llama la atención es sobre todo por el hecho de que es un producto renovable y es sostenible al momento de estar porque para poder obtener madera necesitamos bosque, ahí es donde se captura CO2 y a diferencia de otros materiales, acá tenemos carbono negativo, o sea, eh, después en el aserrío, en cómo transformamos la madera, no generamos mayores emisiones de CO2 como sí lo hacen otros materiales y ahora sobre todo con el cambio climático, efecto invernadero, necesitamos materiales para el sector que puedan ser sostenibles, que puedan obviamente no emitir más gases de efecto invernadero, sino que ojalá, y qué es lo que hacen los árboles, puedan tenerlos cautivos y después durante la construcción, ya para no liberarlos al medio ambiente. Y obviamente es un tema que es sensible, pero eso ya es para otra charla, que también dentro de su extracción y las plantaciones también sean sostenibles. De esa manera toda la cadena que voy haciendo dentro de mi construcción va teniendo un carácter ya de mayor sostenibilidad. También colocando énfasis en características importantes de la extracción de la madera. Pero eso hay que tenerlo en consideración, pero yo no voy a profundizar en ese tema, no hoy. Entonces también la construcción en madera es seca, también a diferencia de otros materiales como el hormigón que requiere muchísima cantidad de agua al momento de construirse, la madera nosotros al momento de colocarla no necesitamos mayor cantidad de agua, sobre todo al usar los nuevos sistemas y que lo vamos a ver en la segunda parte también de industrialización. Y aquí el profesor Pato ya me había soplado que ustedes habían visto bien las características de la madera y sobre todo que es un buen aislante, a diferencia de otros materiales que tienen propiedades más de conducción. La madera aísla 100 veces más que el acero, por ejemplo, 100 veces más que el hormigón, perdón. Por lo tanto, si nosotros hacemos construcciones de madera sólida, que algo creo que ya deben conocer ustedes, por ejemplo, madera contralaminada, ya por sí solo el material es aislante. Y después solo puedo, o si es que es necesario, agregar una menor cantidad de aislación para que luego el confort térmico que yo tenga en mi edificación sea mucho mayor. Entonces ya ahí vamos con una ventaja de por sí. Y y aquí vamos a entrar y a mirar un poco el escenario a nivel mundial de cómo la construcción en madera ha tomado así, mucho vuelo. ¿Y por qué lo ha hecho? Sobre todo porque puede cumplir, sobre todo en una industria que ya está más avanzada en otros países, puede cumplir con altos estándares de eficiencia, sobre todo cuando se incorpora el ciclo de vida de la edificación en madera al momento de evaluarlo, o sea, entender lo que hablábamos en un comienzo, que vengan de bosques sostenibles, que luego tenga poca o nula emisión y negativa, incluso emisión de CO2. Todo eso también influye al momento de dar ciertas certificaciones que están entrando de manera incipiente al país, pero en otros lugares ya están completamente insertas y de esta manera aseguran la calidad de la edificación. O sea, es como, por ejemplo, cuando ustedes se compran un refrigerador, obviamente que les dicen refrigerador tiene una certificación a más, por ejemplo, y eso me garantiza su eficiencia energética, garantiza que yo voy a gastar menos luz, menos energía en poder calefaccionarla,
pero eso no va a ir en desmedro de el frío que pueda pasar adentro de la edificación, sino que voy a estar de manera confortable adentro de mi vivienda, obviamente no teniendo que gastar muchísimo electricidad para calefaccionarla, o en leña o en cualquier otro elemento para temperar mi edificación. Por lo tanto, todos estos estándares que ya a nivel mundial se están alcanzando y privilegian la madera también para poder cumplirlos. La madera es reciclable y por eso se dice que, por ejemplo, en el ciclo de vida, que a veces los materiales tienen de la cuna a la tumba, pero en el ciclo de vida de la madera se dice que es de la cuna a la cuna, o sea, pueden tener después otro uso al momento que yo quizás ya no lo ocupo más en una construcción, la misma construcción la desarmo, puedo darle nuevos usos, sobre todo si es construcciones, por ejemplo, en el sur que usan madera nativa, después los mismos pilares pueden volver a transformarse y utilizarse, por ejemplo, como para revestimiento, para realizar puertas. Entonces tiene un número casi limitado de vidas en donde los puedo usar. También está comprobado por distintos estudios que la madera reduce el estrés, o sea, le van bajando las palpitaciones a las personas que están en un lugar rodeado de madera, en sus revestimientos, en sus muebles, por ejemplo. También en Europa se utiliza mucho ya la madera en los jardines infantiles porque está comprobado que los niños sienten mayor tranquilidad al tener un ambiente con mobiliario en madera, también con el revestimiento en madera. Por lo tanto, también reduce el estrés. Y algo que a veces no creemos, decimos, la madera, si generalmente aquí vemos y nuestro contexto genera principalmente edificación, ya quizás le dicen de material ligero, ya, a veces dicen, mi casa es de material por referirse al ladrillo, a la albañilería o al hormigón. En este caso, no, la madera es resistente y acá hay demostraciones que avalan que la madera puede servir para hacer edificación en altura, mediana altura, y también en otros países ya se han hecho de gran altura. Y acá en Chile tienen todos los académicos de las universidades que trabajan el tema de la madera y también desde el Estado mucho interés en poder generar edificaciones en altura en madera. Se está tratando de cambiar y modificar la normativa que hasta el momento está calibrada para el hormigón. Eso quiere decir que las deformaciones que nos permiten no son tales, o sea, como ya íbamos a ver, la madera es muy flexible y eso lo deben saber, pero no le va a pasar mucho, nada más que se va a mover bastante en un sismo, pero después no colapsa. Entonces ahí hay una característica, pero actualmente se está trabajando en generar estas modificaciones para que se pueda luego construir en madera y hacer edificaciones de mediana altura. Y también la madera es precisa. Acá ya tenemos ejemplos ya tecnológicos también de doble curvatura, donde es arquitectura paramétrica, ya donde se utilizan software especializados para poder trabajar con esto. ¿Y por qué la madera se está utilizando? Porque tiene mucha precisión, o sea, si ya trabajamos con ciertas herramientas que vamos a ver, la madera nos genera un margen de error de 0,1 milímetros. Por lo tanto, se pueden lograr estructuras complejas. Y también su característica es que es liviana y es transportable, a diferencia de otros materiales. Acá nos permite generar la prefabricación, podemos industrializar los paneles para así transportarlos. Y obviamente, como ven aquí, hacer estas edificaciones en menor tiempo, mucho más rápido. Y rapidez significa ahorro. Y eso al bolsillo también es bueno. También otro aspecto relevante de la madera es que es desarmable, por lo tanto uno puede
diseñar y pensar en estructuras que posteriormente se puedan desarmar y volver a reutilizarlas para otra edificación o la misma estructura poder colocarlas en otro lugar, o lo más importante es si en la pieza sufre algún daño, porque ya sabemos que la madera puede estar afectada por la humedad si no la protegemos bien, por otros factores también como agentes ya xilófagos, las termitas. Entonces es importante protegerla. Si esto no fuese posible, hay que tener un diseño, ya haberlo previsto con anterioridad, es que la pieza se puede modificar y cambiar por otra. Y esto es muy importante, aquí vemos estos ejemplos que nos permite también la madera, que a veces en otros meles sería mucho más difícil, es que yo la puedo modificar, reparar, le puedo agregar mayor aislación, le puedo colocar dentro del envolvente más membranas para que me quede una habitación más confortable, o incluso ahí, como la ven, la puedo enchular. ¿Ven? Ahí las casas se pueden también colocar un revestimiento nuevo, mejores ventanas, pintar, y eso también es importante y una característica clave para tener una edificación en madera duradera y de calidad, es que la podamos reparar y vamos generando una mantención periódica, perdón. Y la madera es fácil de trabajar y la podemos trabajar, y ahí como ven, desde un serrucho, pero también con una CNC, que estas son máquinas de control numérico, donde a través del diseño computacional pueden ir después modificando. La madera, esto ya es un barco, por eso la envergadura y el tamaño, obviamente existen algunas, y me imagino ustedes conocen también CNC más pequeñas, no necesariamente de 5 ejes, para poder trabajar y realizar prototipos ya a escala. Y esto ya más sofisticado, y nosotros como Polo Madera, esto ya un entre paréntesis de Polo Madera, que eso se los voy a mostrar después, pero aquí que siempre hemos peleado por tener un brazo robótico, lamentablemente no nos hemos ganado el fondo, pero esto, como bien lo digo, es un brazo robótico y también nos permite trabajar la madera, obviamente. Ahí ven, está con esa sierra en el cabezal, y uno les puede poner en los cabezales eh, distintas brocas, distintos elementos para que generen los cortes y trabajen la madera según lo que nosotros necesitemos. Obviamente para esto, y lo más importante para el manejo de un brazo robótico, es saber cómo utilizarlo para poder sacar el mayor partido. Y aquí otro tema, para recordarles que estoy viendo primero, antes de mostrarles un poco del trabajo de Polo Madera, es las características que tiene el material y también sus ventajas, que a veces acá en Chile desconocemos o creemos que es todo lo contrario, y una de ellas es que la madera es resistente al fuego. Y ahí me pueden decir, pero ¿cómo? Si vemos tantos casos en donde la madera es vulnerable, lamentablemente las edificaciones, por ejemplo, en Valparaíso. Claro, ahí hay un problema de diseño y es una serie de factores que afectan en que la madera sí puede ser resistente al fuego, siempre y cuando nosotros nos preocupemos de protegerla. ¿Y cómo lo hacemos? Ahí tenemos que diferenciar cuando son de pequeñas y grandes secciones. Imagínense tratando de prender la estufa inmediatamente así desde cero con un tronco gigante como el que tenemos a la izquierda. Imposible prender fuego, pero si lo empezamos a prender con astillas, obviamente que va a ser mucho más sencillo. Entonces, partiendo desde esa base, la idea de protección y como se recomienda a nivel internacional es que el entramado liviano, o sea, estas piezas de pequeña sección, se puedan ir protegiendo a través de yeso cartón, como lo conocemos ahí, con volcanita. A mayor cantidad de volcanitas, que son estas planchas que se colocan al interior de la edificación, mayor protección vamos a tener y mayor horas, mayor resistencia al fuego vamos a alcanzar. Y para grandes secciones como madera laminada, y ahí en esta foto lo explica bien,
vemos que se sobredimensionan. Por ejemplo, la madera laminada se sobredimensiona para que se vaya carbonizando por fuera y de esa manera la protege. Por lo tanto, va a tener una duración mucho mayor, como lo ven en la otra imagen, al acero que va a colapsar antes que lo que haga la madera por el tiempo que tiene de irse carbonizando por el exterior. Me imagino que muchos de ustedes han visto los troncos que quedan totalmente verticales, pero de pie aún en algunos incendios que no los alcanzaron a consumir, y sí se ven totalmente carbonizados por fuera. Y a partir de esto, ya entendiendo las ventajas, un poco vamos viendo qué productos podemos obtener a partir de madera con distintos tipos de transformaciones. Obviamente estas con menos proceso, quizás no con tanto valor como otras transformaciones, pero sí podemos obtener a partir de fibra, aislación térmica, papeles, placas de terciado, de OSB, todo para utilizar en la construcción, o también ya conocen el papel para ser utilizado en otras industrias. Y aquí ya cuando les damos otra transformación, cuando vamos incorporando mayor valor en diseño, poniendo más HH, en ese tema en específico podemos obtener sillas, lentes, los productos que quieran derivados de la madera, pero obviamente ya se incorpora no solo máquinas para trabajarlo, sino que también diseño. El tener un diseño detrás de esto es lo que le va agregando valor al producto. Y aquí obviamente que no es solo el diseño, y en estos casos también existen ejemplos de aviones, es importante la ingeniería, y de cómo la ingeniería también va en estos casos aplicada al diseño paramétrico, al mobiliario, a los distintos pabellones, y todo a través de madera, obviamente entendiendo todas las características que ya hemos podido ver, que es trabajable, lo podemos trabajar con brazos robóticos, con CNC, lo que nos da mucha precisión. Podemos también lograr estas edificaciones con mucha expresividad, o sea, el carácter arquitectónico que toman ciertas edificaciones cuando tomamos la madera como su elemento más importante, nos genera también una imagen arquitectónica muy particular, interesante. Entonces, por esa parte también tiene una característica distinta. Y aquí lo que hablamos, este es un pabellón, y se ve después, hay hartas informaciones de distintos pabellones que lo hace ICE y también el ETH, que son institutos de la Universidad de Stuttgart y en Zurich, que trabajan con arquitectura paramétrica y generalmente con madera, no necesariamente porque les interese la madera como material, sino que por todo lo que le permite, gracias a las características que hemos visto, el poder generar esta edificación, estos pabellones de doble curvatura, de ir mostrando ir probando, no solo mostrando, probando y experimentando toda la tecnología que puedo aplicar a la construcción, y aquí la madera lo permite por ser flexible, por ser trabajable, por ser liviana, me permite realizar esto, y que después se van aplicando a distintas edificaciones ya de mayor escala, que cubren luces. Entonces partir desde lo experimental para probar las nuevas estructuras hasta llegar a estas edificaciones que ya van incorporando tecnología y también nuevos materiales, y obviamente madera de buena calidad que me permite ser resistente, poder cubrir grandes luces. Imagínense este domo, ya que es de estructuras ya geodésicas, que puede cubrir una luz de 162 metros en madera, y eso es posible. O sea, la madera puede cubrir grandes luces, obviamente que depende de sus características, qué madera usamos, puede ser madera laminada o microlaminada, y también, como mencionaba al comienzo, se pueden hacer estas edificaciones en altura, y esto es lo que está siendo ya de moda.
Es decir, no, a mí no me gusta usar la palabra moda porque creo que es algo, puede ser pasajero. En este caso no, esto es unas tecnologías que llegaron para quedarse, sobre todo porque la edificación en altura permite rapidez al momento de, de, de proponer una edificación y nos va dando opciones de ahorro económico y también después una opción sostenible al momento de edificar en alturas y colocarlos en las ciudades. Ahí pueden ver distintos edificios, ya cada vez hay muchos más, ya de 18 pisos, y acá en Chile, bueno, nosotros como Polo Madera queremos, lo tenemos como proyecto, eso no se lo muestro hoy día porque estamos con ciertos ahí inconvenientes ingenieriles, pero también tenemos un proyecto a futuro de hacer una torre de 8 pisos en el campus de la Universidad de Concepción, y así también las otras universidades están proponiendo edificación en altura porque eso es lo que se viene, eso es lo que se quiere implementar, sobre todo porque es más rápido y rapidez se traduce en economía y también al ser en madera, al poder, por ejemplo, estos son de CLT, o sea, madera contralaminada, madera maciza, no genera mayor aislación térmica, por lo tanto, y con una buena composición del envolvente nos va a prestar también mayor beneficios al momento de después querer obtener una eficiencia energética en la edificación. Hay proyectos así de 70 pisos o 100 pisos, por ejemplo, Michael Green siempre propone unas torres gigantes en Estados Unidos y Canadá, a veces no son tan fáciles de construir, pero sí hasta allá apunta, hacia allá se quiere lograr. ¿Y qué pasa con la construcción de madera en Chile? Aquí lamentablemente todavía no hay tanta construcción en madera, tenemos el 18%, esto es en vivienda comparado con países desarrollados como Canadá, Alemania. O sea, en Alemania, en el sur de Alemania tienen índices más altos de construcción, pero sí en Suecia, en Estados Unidos, donde ya es desde el 70% o más la construcción en madera, y porque ya entienden todos los beneficios anteriores los que hemos expuesto. Y es un poco con eso y bajo esa base es donde nace la labor de Polo Madera, que es para asegurar la calidad de la construcción en madera, transmitir todo lo que les resumí anteriormente y también definir un estándar. ¿Cuál es el estándar que nosotros queremos entregar? Obviamente que apunta a un estándar similar al que tiene la experiencia internacional, que no solo tiene una gran construcción en madera, sino que es una construcción en madera de calidad y durable. La gente está orgullosa de vivir en una edificación en madera porque gastan menos en calefacción, porque es una edificación sostenible y es amigable con el medio ambiente. Y es en ese marco en que nosotros en nuestro comienzo de la labor de Polo Madera, como les mencionaba al principio, hace 6 años, dijimos que nos puede enseñar cómo partimos esta inmensa tarea de colaborar con la construcción en madera desde la capacitación, llegando a las empresas, llegando a los estudiantes. Entonces, ahí teníamos la experiencia Alemania, hicimos ya un proyecto en conjunto con el Instituto de la Madera de la Hochschule Biberach en Alemania, y así partimos, y esto ya durante los años ya ha tomado mayor importancia y ustedes pueden visitar después los detalles constructivos y mucha más información en catálogomadera.cl, que el profe Pato lo va a poner ahí en el chat. Y obviamente tiene algunas, ahí les digo el tiro, tiene todavía algunas pifias, pero logramos que, o queremos que eso ya se pueda solucionar pronto. Aquí vemos que con esto partimos. Primero la idea era, si queremos asegurar una construcción de calidad y durable, ¿qué es lo que tenemos que hacer antes de empezar a capacitar
antes de empezar a decirle a nuestros estudiantes qué queremos, era generar este estándar, generar estas soluciones constructivas que estuvieran también mirando lo que hacen los alemanes, entendiendo sus buenas prácticas, pero aplicándolo al contexto local. Ellos quizás así lo hacen el doble de mejor porque tienen un clima más adverso que el nuestro, por ejemplo, acá en Concepción, pero sí necesitábamos contextualizarlo y entenderlo bien, y ahí nos ganamos, eso fue uno de los primeros fondos, que fue con la Hochschule Vibra que les mencionaba, pero también con Corfo, que nos apoyó, y ahí está también la CDT, el Colegio de Arquitectos, que nos da colaboración, y aquí empezamos y trajimos estos dos expertos del instituto que nos ayudaran a hacer todos los detalles constructivos de la envolvente. Primero partimos, esto fue ya hace 5 años atrás, de entramado liviano. Entonces, ¿cómo hacemos que el entramado liviano no sea el que conocemos aquí, que nos dicen que se quema, no es lo suficientemente aislante, y sí asegurarnos que sea un entramado liviano bueno? Obviamente que las galletas ayudaran para hacerlo, y siempre con café, porque si no, el trabajo arduo no se iba a poder lograr, y aquí en este trabajo comenzamos a realizar estos detalles, y lo primero era dibujar, a entender, teníamos que transmitir también a los expertos alemanes aquí cómo funciona Chile, y ciertas cosas no lograban entenderlo, entonces llegar a consenso para ir viendo qué elementos y composiciones del envolvente no eran transables para poder hacerlo. Pero ya no me quiero colocar en un punto tan técnico, pero sí ir mostrando el trabajo, que yo los invito a que después vean en Catálogo Madera todo lo que hemos hecho. Hay videos, hay clases también más extensas, si quieren profundizar sobre eso, pueden conectarse. Hay algunos detalles que no se pueden descargar, pero estamos trabajando para ustedes, tratando de solucionar esos problemas, y ahí pueden ver un poco cómo es la composición de estos sistemas que aseguran que sea una envolvente higrotérmica, o sea, que sea resistente al vapor de agua, que tenga una aislación térmica adecuada, y por sobre todo que sea un tabique ventilado. ¿Ya? Que me permita, si es que yo una madera que no es impregnada al interior, porque la madera estructural acá en Chile exigen que sea impregnada, aquí la idea es que si yo quisiera ocupar madera no impregnada, funcione al interior de mi estructura y no vaya a tener problemas de pudrición, ni que le afectaran los insectos. Y aquí también vemos más detalles, y eso es un poco para que entiendan todo el proceso que partió con ese proyecto, que es el proyecto emblemático que comenzamos. Después han habido otros donde se han realizado más detalles constructivos, ya no solo en entramado liviano, sino que en CLT, en donde también aquí los primeros que realizamos hicieron estas isotermas para entender dónde habían puentes térmicos, para entender cómo funcionaban, y aquí mostrar un poco cuando trabajábamos un equipo muy grande en la elaboración de estos detalles, en conversar en este equipo. Habían estudiantes en práctica, siempre hemos trabajado nosotros con estudiantes en práctica porque nos interesa que puedan aprender los detalles constructivos y estas soluciones a cabalidad, comprender el funcionamiento de la envolvente que estamos proponiendo, de este estándar que asegura calidad y durabilidad. Por lo tanto, éramos muchísimos que claramente hoy en día no podríamos estar en esas salas porque era un poco aire y mucho trabajo. Y luego también dentro de algunos de los proyectos que tuvimos que hacer, era el que vino ya después, un año posterior al anterior. Este era un proyecto de desarrollo tecnológico que era para capacitar empresas en el sistema constructivo de CLT. Y aquí Jorge Calderón, quien era con quien estábamos haciendo este proyecto, que él partió con el CLT acá en Chile, un poco con CRULAM. Y aquí, bueno, no sale, pero yo debo confesar que el profesor Patricio también participó arduamente en esto. No sale en las fotos, no sé si el que está sentado allá es él,
pero gracias a él y a todo el equipo se pudo lograr hacer este proyecto, que lo primero, aquí para capacitar y de qué manera los capacitábamos, no solo con la clase, porque trajimos para este proyecto en específico eh, expertos italianos, pero también era hacerlo, hacer el CLT, poder construirlo, y aquí parte del equipo de Polo Madera, entre estudiantes en práctica y también arquitectos, lo fabricaron ayudando a Jorge Calderón. O sea, eso es porque no es como en otros países, o sea, en Alemania, ya en Finlandia, donde el CLT está en una industria gigantesca y todo es robótico y todo muy controlado. Aquí era un poco más manual, pero sí con todas las ganas de poder realizarlo. Y aquí, bueno, el que ven con casco con rojo, ese es el experto italiano que estaba ayudando a fabricar, y se hizo un módulo en CLT. Y ahí paso de nuevo el dato y agradezco al profesor Patricio, porque sin él esto no se podría haber sido posible, porque fue mucha su dedicación con el resto del equipo, pero él lo lideró para poder armar este módulo, que en el fondo muy fácil de armar en un día, podía haber estado la obra gruesa completa, pero después para las terminaciones o todo el diseño que esto requirió antes, no es menor. Y aquí en un curso, esto se armó un curso afuera de la facultad, en donde los mismos estudiantes, que eran estas empresas que se están capacitando en la construcción en madera, podían ahí ya realizar los paneles, cortar y tratar de ayudar en la elaboración de este módulo. Creo que fueron 2 días y ahí ya pueden ver la obra gruesa de cómo son estos paneles, los primeros que estaban haciendo en las fotos que les mostré, ya tomando forma para realizar este módulo, que más que nada es un módulo experimental, pero que también tiene las mismas características de los detalles constructivos del otro sistema que les mostré anteriormente. Tiene que garantizar una buena aislación térmica, tiene que ser ventilado, y también luego posible de cambiar, por ejemplo, el revestimiento exterior. También hay un poco de la logística de su traslado, porque se fue a exhibir acá fue una feria de construcción sostenible en Expocorma, ya creo que hace 2 o 3 años, ya perdió la noción del tiempo, en donde se mostró este módulo terminado, que Canas Verde, sobre todo a Patricio, le sacó, y a todo el equipo en general, pero se logró un resultado increíble, excelente. Se mostró efectivamente que no solo en las terminaciones va la calidad y el nivel que se puede adquirir con la construcción en madera, pero también es un poco el nivel que hay detrás. Bueno, ahí me alargué ya, 6 minutos, me habían dicho media hora, pero ahora me gustaría dar tiempo para preguntas, consultas, y no quise colocar todas las cosas que hemos hecho como Polo Madera, sino que lo más relevante, porque me interesaba también dejar, voy a prender aquí la cámara, creo que me estoy viendo, ¿sí? Sí, te Me ven. interesaba, ya súper, me interesaba primero, yo sé que ya muchos y muchas sabían en parte todas esas características y ventajas que tiene la construcción en madera, pero yo no lo podía dejar de lado para solo mostrar nuestro quehacer, porque siempre esa es la base y todo apunta a poder mostrar esos aspectos, esas ventajas, esas características. Bueno, Y Valentina, muchas gracias. Tenemos 3 sí, preguntas, muy buenas ya, qué preguntas. bueno. Sí, y no sé Ojalá si la ven pueda responder. ahí. No, disculpe, Gina, le voy a Si decir tienen ahora más que no sé. preguntas, pueden ir Sí, escribiéndolas. al chat. Sí, muchos La aplausos en el primera chat, dice, Valentina. Gracias. No sí, los veo. ¿Los puedo ver o no? ¿Podrán Abajo a prender la sus derecha cámaras? tienes que tienes el poner chat. el chat. Ya. ¿Y a ustedes no van a salir en pantalla? Ahí voy a prender mi cámara. Es que están como mis estudiantes que no prenden la No, cámara, entonces yo me siento No, aquí hablándole estamos, aquí ahí. estamos. aquí, aquí está Ya, Aquí Valentina. estamos. Oye, muchas gracias. La presentación muy buena. Y te voy a leer algunas preguntas que me han puesto acá. Invito también, si tienen más preguntas, que las vayan agregando.
Dice, ¿cuál cree usted que puede ser un buen paso para acercarnos a las correctas prácticas de la construcción en madera? Ay, yo los que leo ahí son puros estudiantes míos. Me hacen las preguntas aquí. Ay, qué bueno que vinieron. Ya. Buena pregunta, Benja. ¿Cuáles crees que son varias? Eh, Creo que no es una sola. En realidad, primero lo más importante es colocar en valor la construcción en madera para poder hacer todo lo que viene, es como, esa es la meta. ¿Y qué acciones tenemos que hacer para llegar a esa meta? Primero es colocar en valor y entender que con la construcción en madera es la solución que tenemos para poder llegar a un sector de la construcción más sostenible. Creo que eso es lo primero, que no solo algunos arquitectos lo sepamos ni constructores, sino hay que definir eso como sí lo han definido con sus políticas públicas en otros países. Yo creo que lo primero es eso. De hecho, ahí entre nosotros ahora son las mesas del Senado, que yo me tuve que salir antes porque se está definiendo una política. Yo creo que de ahí nace todo. Benja, es como lo primero, es como definir cuáles son las políticas, y ahora se está creando en estos momentos justo están estas mesas que son hacia un futuro forestal sostenible. Entonces, una mesa de construcción en madera, también de bosque, porque para poder lograr esto también necesitamos que los bosques de donde sale la madera sean sostenibles. También qué hacemos con el bosque nativo, con aquellos que sí se trabajan como hacer productos. Todo eso también se está elaborando. Entonces yo creo que para poder, lo primero es elaborar políticas públicas que aseguren una construcción en madera que pueda ser sostenible. Yo creo que esa es la clave con respecto a eso. O sea, porque te podría enumerar todas las otras, pero como el gran paraguas es ese, el que te exija que por ejemplo, tienes que tener pocas emisiones, restringirlas, ¿ya? Pero eso va en políticas públicas. Va todo hacia ese lado. Bueno, tenemos otra pregunta también muy buena sobre la respuesta de la estructura en madera con respecto al sismo. Si es que responden de mejor manera o no con respecto a otros materiales, por ejemplo. Ahí yo creo que la Inia nos podría responder. eh, Porque quizás tiene una visión distinta a la mía, pero quizás nos vamos a poner a pelear, no. No, pero yo sé que la línea también es ahí madera lover. En realidad, obviamente, y lo que les mencioné en la charla, ahora la reglamentación respectiva hacia la edificación en altura está calibrada para el hormigón. Entonces las deformaciones, ¿cierto, Jenny? No son, ahora no podríamos construir en madera si no es con aislación sísmica basal, eh, porque se mueve mucho. O sea, en fácil arriba, obviamente, que las deformaciones que vas a tener van a ser mayores. Por lo tanto, actualmente no es posible. Pero sí se está trabajando, creo que la USACH estuvo trabajando también en este cambio de normativa. Yo no sé, ahí no sé si Guinea tú sabes, pero cuál ha sido el avance o cómo van con eso, pero es más que nada para mí ahora el problema es la normativa que no te lo permite, pero sí se está avanzando en eso para que se realice, porque ya tienen en Italia, que también es sísmico, también se está construyendo en madera y no ha tenido ningún problema. Aquí, sobre todo, si lo haces en 4 o 5 pisos, no vas a tener ninguna dificultad. Sí, bueno, eso es cierto lo que dice Valentina. Hay que considerar que nuestra norma sísmica está basada en una norma de hormigón en la base. Entonces, está pensada específicamente para el hormigón y se agregan los otros materiales. Y eso castiga muchas veces a los otros materiales que no se comportan como el hormigón, en ese caso, en este caso la madera. Supuestamente se están haciendo estudios justamente
tener una especificidad en cierta forma con respecto a cada material, porque cada material se responde diferente, entonces pensando en la pregunta si es que es mejor, es diferente en el fondo y depende de cómo yo trabaje la madera, va a tener ciertos beneficios, por ejemplo, la madera es un material más flexible, como decía Valentina, y en el fondo yo puedo construir, o sea, de que puedo construir una estructura sismorresistente en madera, se puede. En el fondo ahora el problema es que la norma la castiga mucho, entonces se hace más difícil. Hay otra pregunta que dice sobre si hay proyectos o proyecciones de diseñar y construir edificios en madera, y si existen en Chile edificios 100% en madera. Yo creo que se refiere a edificios en altura, quizás, o de mediana altura. Sí, sí, en altura. Y si no me equivoco, Catalina Alvarado, alcance de nombre, era alumna mía y también la estoy ayudando en su tema de seminario, y que va por ese lado, por eso la pregunta. Que tengo buena memoria con los nombres. Edificaciones sí hay proyectos, o sea, las universidades, como lo digo yo, que les nombraba de la torre de CLT de 8 pisos, que está allá en ingeniería y ahí estaba medio trancado, ahora está en revisión en Alemania, pero sí están los proyectos. También la Universidad del Biobío tiene una edificación que quieren en 5 pisos, también el CIM tenía en Peñuelas también un edificio que era un prototipo experimental. También en Chañaral se hizo unas edificaciones que creo que son de 4 pisos, entonces hay, obviamente que no como en otros países. Yo creo que también un pie de tope obviamente es la normativa, pero se va hacia allá. Yo lo doy aquí, lo firmo. De aquí a 10 años más, yo creo que por lo menos va a haber un edificio a mediana altura en CLT. Ya, en 10 años más me avisan si no me equivoqué. Te Pero bueno. sí, o sea, sí, todos los esfuerzos apuntan a eso, o sea, están todos ahí trabajando arduamente para que pueda ser así. Y después el primero que se realice va a ir desencadenando toda la cadena, y ahí es un tema de demanda. Cuando se genera mayor demanda y las ya viviendas en CLT ya han empezado a abrir un poquito la demanda, entonces después si ya un edificio y se hacen prototipos y empieza a surgir más demanda desde los ministerios, desde el Estado y después desde los privados, se abre ese mercado, ¿sí? Ese es el tema. Parte de a poco, pero después yo creo que, y sobre todo con las políticas públicas, cuando ya empiecen a regular ciertas cosas y a ser más exigentes, por ejemplo, la reglamentación térmica, ahí la madera es donde van entrando también con fuerza. Bien, tenemos 3 preguntas más. Una sobre la visión de la enseñanza de la arquitectura en madera en los talleres, más allá de los selectivos. Eh, ¿Y qué es la pregunta? Me gusta saber para decirle el nombre. Ahí está. Se llama Camila Zurita. Ah, parece que también está nombrando. Bueno, creo que eso, sí, eso es importante, pero depende también, ahí depende del profe. Creo que en el fondo no es algo que esté completamente en las mallas, que los talleres necesariamente sean ligados, por lo menos en mi experiencia en la UD, en la UDEC, no están ligados necesariamente a un material en específico. ¿Ya? Por lo tanto, ahí va a depender mucho del profesor hacia dónde se puede dirigir y también de los estudiantes, pero yo creo que por lo menos yo ya llevo 6 años en la UDEC, el auge que han tenido los proyectos de título en madera ha sido alto. Ya hay más proyectos en madera que por lo menos cuando yo llegué. Creo que también eso es un poco nutrido por los electivos y porque ahí los estamos como invitando a conocer el mundo de la madera más allá de lo que uno puede ver en las ciudades, sino que investigar un poco más, y creo que eso ha encantado a los y las estudiantes.
No sé si lo Sí, respondí bueno, bien. sí, yo creo que sí. O sea, depende mucho de, como tú dices, del profesor o también, por ejemplo, nosotros acá en la universidad tenemos un taller que está dedicado a la madera, que está asociado también al concurso Corma. Entonces, es un semestre que en el fondo es 100% dedicado a proyectos en madera. Pero claro, depende mucho de cada escuela finalmente. Valentina tiene como una pregunta, un poco como volviendo al tema del sismo resistente, preguntando sobre qué es necesario para que la madera sea sismo resistente. No sé si Valentina El, quiere. mira, le digo algo y tú me complementas, genial. En realidad, de por sí, ya la madera y como uno lo estructure y genera el sistema estructural, ya va a ser sismo resistente. Por ejemplo, si va a ser entramado liviano, es necesario arriostrarlo, ¿ya? Y ahí uno también tiene que ver cuáles son las solicitaciones que va a tener, pero obviamente, y para el 2010, quizá muchos de ustedes eran bastante pequeños, la mayoría de las casas de madera hechas así, sin arquitectura, sin constructor, sin nada, resistieron. Y la gente les duró un mes, o sí, decían, no, es que mi casa resistió, no le pasó nada porque era de madera. Ya, se les pasó a los 2 meses que querían la casa de material, pero en realidad eso, y ahí demostró que en el fondo la madera sí, por más que ni siquiera necesita tanto cálculo, y sí en una vivienda todo casi que sin necesidad, me atrevería a decir, de cálculo, y por la experiencia aguantó. Así que sí, obviamente los sistemas estructurales ya de grandes luces requieren un poco más de ingeniería, pero también tienen muy buenos resultados, y acá para el terremoto me atrevo a decir que muy pocas les ocurrió algo, o sea, está completamente como probada ya. Obviamente hay que fijarse en las dimensiones de las secciones, en los tipos de arrastramiento, ya sea placas, ya sea con otros materiales, pero es... Ginia, Sí, en hay verdad, un la paso. ventaja que se podría decir que tiene la madera es que es muy liviana, como material estructural. Entonces, eso siempre es una ventaja en cuanto a las cargas sísmicas que están asociadas sobre todo a la masa del edificio. Entonces, en estructuras pequeñas como una casa que sea de madera es muy difícil, a menos que esté muy mal construida, que pueda ocurrirle algo, ¿no? Pero claro, depende mucho del sistema estructural que uno elija, por ejemplo, de madera laminada, si son marcos rígidos, pero sobre todo la madera, las conexiones son muy importantes para la integridad de la estructura. Entonces, y ahí ahora hay una tecnología que avanza día a día en el fondo en el tema de las conexiones en madera y incluso hay implementos que se usan, que se usó de hecho en el proyecto de Chañaral, que son estos conectores de Simpson que atraviesan todo un nivel y en el fondo ayudan a rigidizar y una serie de herrajes en el fondo que ayudan a asegurar mejor la estructura. Entonces, o sea, no hay solo una cosa que va a ayudar, obviamente, porque también importa mucho la geometría de la estructura, eso es clave, sobre todo en el caso del sismo. Eh, pero o sea, de que se puede construir una estructura segura, eh, eh, se puede. Eso es Las 100%. que colapsaron mayormente, bueno, eran viviendas que ya estaban muy deterioradas, completamente afectadas en sus piezas en cuanto a pudrición. Esas sí colapsaron, pero es por eso, porque ya no tenían la resistencia mecánica de un comienzo de la estructura, por lo tanto era obvio que podían fallar. Eso, ahí aquí hay una pregunta buena. Sí, Es que es bien polémica. estándar. Aquí en Chile la producción de madera es sostenible. Eh, a mí me gusta ese tema, lo que tiene que ver con las plantaciones, de hecho es uno de mis temas de mayor interés. Eh, Mira, en estricto rigor, claro, acá las plantaciones cumplen con todo lo que se les exige las políticas públicas, o sea, cumplen con eso. O sea, son otros los problemas, ¿ya? De territorio, problemas de lo que causa en las comunidades locales.
esos son los problemas, pero eso no hay cómo medirlo, porque, por ejemplo, las plantaciones sí cumplen con las certificaciones internacionales FSC, por lo tanto, sí, en el papel dicen que sí, pero yo creo que hay todo algo detrás que ahí en lo personal yo quiero empezar a investigar más con respecto a esa pregunta. Casi que es algo que a mí en lo personal me interesa mucho, porque creo que hay también un trabajo ahí que hacer con el impacto que generan las forestales en el territorio, sobre todo en nuestra región, y lo que hace a veces poder decir que la construcción en madera entonces no es tan buena. Es un tema bastante, pero tenemos que ver que yo creo más del 70% de la producción de esa madera no es para construcción, más incluso, es todo para pulpa y exportación. Entonces ahí no es el problema de la construcción en madera, pero es un tema gigante. No sé si ahí Oye, el Pato Valentina, también tiene... no, te iba a preguntar, porque aprovechando como sumarme también la pregunta, no sé si lo desconozco. Lo que están haciendo ahora en el Senado que nos comentabas, ¿tiene que ver, está relacionado en algo o va en otro carril? Porque yo sé, bueno, como mencionó la profesora, ¿cierto? Valentina, trabajamos mucho tiempo, así que por eso también aparecía yo en algunas fotos ahí. Y tengo claridad como del interés que aparece a través de esta pregunta. Por eso te consultaba, no sé si lo que están haciendo en el Senado está asociado o va en otro camino. Repítemelo. Me repito la pregunta. Es que como que me empecé a acordar de cuando de las fotos, yo dije, yo tenía otras más buenas para mostrar. Hicimos unos malones madereros que eran pero yo quiero contarlo, porque yo creo que los estudiantes están interesados en eso. Nosotros, cuando Vale. trabajaba el profesor Patricio con nosotros, dentro de un proyecto hicimos unos malones madereros, a mí se me ocurrió el nombre, que era un poco para juntar a las distintas personas de toda la cadena, porque es importante, desde el carpintero, el arquitecto, el ingeniero, eran unos asados para que poder como solidificar esa cadena, que era uno de los problemas. Y ahí tenía varias fotos y que hoy día el profesor Patricio me las censuró. Yo las iba a colocar, pero no me dejaron ponerlas. Ay, Valentina, no voy a Mentira. decir nada mejor. Ya. No. Ya. No, mentira. No, está Ya. bien. No, pero te preguntaba por lo del Senado, lo que están haciendo, si está asociado al mismo tema o iba en otro carril. Lo que pasa es que los temas del Senado es de toda la cadena. En realidad se dividen, son 5 mesas de trabajo. Va a haber una mesa central donde va a tratar de unir todos estos temas, pero esas 5 mesas van en una que es de construcción en madera, la otra que tiene que ver con tecnologías aplicadas a la industria de la madera, la otra es de fibra y biomasa, lo otro es de bosque nativo, productos de alto valor del bosque nativo, y la más complicada y la que más me gusta a mí, que a las 3 de la tarde, ecosistema. Porque en ecosistema es donde ahí están todas las forestales, los ambientalistas, ciertas representantes de las comunidades, representantes de las etnias, que claramente podría haber tenido más representación, pero esa es la mesa que a mí más me gusta. Claro. Sí, esos son No, como los sí. temas. Súper bien. En ese entiendo que está participando tú con Frane también, ¿cierto? Con el director de Polo Madera. Claro. O sea, sí, lo que pasa es que Frane dirige, yo estoy ahí un poco para el apoyo, más que de voz y voto, porque en el fondo se está buscando que la Mm, representatividad sea como que no sea acaparada por distintas universidades, entonces, claro. y resulta que nosotros lo estamos organizando, o sea, como Universidad de Concepción, se le solicitó Mm, y quien lidera esto es el presidente de la Comisión de Desafíos Futuros, que es Guido Girardi, y él como ujú. que generó ahí una conexión con el rector de la universidad y el rector solicitó a Polo Madera, ahí obviamente liderado por el director que es Frane, que era un poco el coordinador de todas las mesas, y ahí yo prestando apoyo, ya que ahora el equipo es él y yo, eso se Claro, ha claro. reducido un poco, sí. Sí, vale, no, bueno, ahí dejé las redes de Polo Madera, pueden revisar, ¿cierto? El Facebook, Instagram, la página, el catálogo, los videos de YouTube, hay un montón de material que se ha producido.
Como decía la profesora Valentina también, ¿cierto? Forma parte, así que hay varias como cosas que si alumnos de nuestra sección o de nuestro ramo tienen dudas, me pueden preguntar o pueden contactar directamente también a Valentina. La última consulta que te iba a realizar o hacer es que, no sé, o en realidad lo he visto, lo hemos visto, hay un vínculo ahora de Polo Madera con un equipo que está en Instagram, ¿cierto? Que se llama Visual Construction Guide. Entonces, no sé si pudieses comentarnos un poquito de eso, tal vez para que los chicos los sigan en Instagram o como que estén atentos porque creo que tiene información relevante. Sí, hemos generado un vínculo, de hecho, no puedo decir quiénes son. No sé si necesariamente, pero te pregunto, o sea, solo para que lo No, pongas no, ahí pero sí, no, aparte, bueno, voy a decir en general que parte de quienes están ahí liderando el asunto han trabajado en Polo Madera, por lo tanto, mucho de la información que hay ahí se ha desarrollado en el marco de los proyectos que hemos desarrollado. Por lo tanto, sí, estamos súper ligados a eso. O sea, me gustaría tener más tiempo para poder darle más apoyo. No ha sido posible, pero sí también ciertos alumnos en prácticas que teníamos en Polo están trabajando con ellos, así que los invito a ver, se han dedicado mucho, creo que están haciendo un buen material para las redes, sobre todo para ir aclarando ciertos conceptos básicos y siempre entendiendo como esto de la construcción en madera de calidad y durable, va hacia ese lado. Sí, no, yo te iba a mencionar que en realidad a quien debemos mencionar, si es que fuera del equipo, yo mencionaría a Jorge Abate, que es como quien ha estado ahí guiando, ¿cierto?, junto a los chicos, el equipo. Lo que pasa es que, claro, en ese equipo están muchos estudiantes y quienes participaron de Polo Madera, entonces ahí está el vínculo, ahí les dejé el Instagram, van a ver que en realidad a lo que se refiere, entiendo yo, el vínculo con Polo Madera es que la información que se comparte está validada, ¿cierto?, por las investigaciones y por otros desarrollos que ha tenido Polo, como este mismo catálogo 3D y similares. Sí. Sí. Bueno, eso yo creo que es algo súper importante del trabajo que han hecho, que es el tema justamente de la difusión, ¿no? Y de todo ese material que han producido, que yo por lo menos que hago clases hace tiempo, siempre los uso como referente cuando quiero que los alumnos vayan a investigar. Entonces creo que eso es algo importante, como todo ese material y esa información que se entrega, que como una forma de educar también a los futuros arquitectos, e incluso a los mismos arquitectos, ¿no? Como ingenieros, constructores. Así que eso creo que es muy bueno Sí, del trabajo que ustedes hacen. sí, fue harto trabajo y la idea ahora un poco, tenemos como proyección dentro de esos trabajos hacer publicaciones, ya no solo digitales, hicimos el manual de industrialización ahí donde el profe Pato lo diagramó y también le sacó canas verdes. Creo que sí, igual se podría compartir, está así, está también en la página, un buen material y la idea es seguir por esa misma línea generando también más material técnico y que también esté validado por los pares. Claro, sí, eso mencionarles que, bueno, como dice la profesora Valentina, cierto que tenemos varios alumnos, yo como participé harto en Polo formé parte de varios proyectos, así que sí, pero hay mucho material desarrollado, mucho material, yo creo, Valentina también sabrá que yo creo que todavía está ahí tras bambalinas, que hay mucho que por mostrar y se está canalizando a través de otras redes o otros libros o publicaciones. Y claro, la idea también es que el material está disponible, entonces pueden acceder a ello de manera libre. Y no se preocupe, profesora, no me saco, o sea, sí me sacó canas verdes, pero con todo el cariño, le hago explícito mi cariño y consideraciones a Polo Madera, aunque como todo trabajo yo creo tuvo sus presiones. Pero tengo buenos recuerdos, sobre todo de los malones madereros, que en resumen para los estudiantes eran carretes donde se juntaban constructores, carpinteros, arquitectos, ingenieros, y era porque así se conocían, porque desde mi perspectiva lo que pasaba en esas fiestas, encuentros, era que por fin se encontraba el carpintero que utilizaba la madera del productor, ¿cierto? Y que veía que estaba el ingeniero que de repente necesitaba de su mano de obra, entonces se generaba una cosa bien interesante ahí en esos encuentros. Y yo también tengo De, fotos, Valentina.
Aunque Al de Los Ángeles no fui. De hecho, eso creó un club de la madera, que es un grupo en WhatsApp, así como de 200 personas, y que gracias a eso lograron crear esta red que ya es transversal, y ahí hay personas ya no solo de la región, sino que de Santiago, y se han logrado conectar, por lo tanto, funcionó. Claro, sí, sí, funcionó bastante bien. Y, ¿qué otras cosas también se hicieron? La gira mundial, eso te iba a comentar. Eh, De eso quería poner fotos, sí, era algo que olvidé. Que en realidad hacemos estas giras, bueno, no se ha podido el año pasado, y creo que a Alemania, que es de 2 semanas, ya hemos hecho tres, desde la Universidad de Concepción, porque esto partió en el convenio que tenía la Universidad del Biobío con la Hochschule Viveras, que yo les conté, y después ahora como yo entré a trabajar, les robé este contacto, no, mentira, lo compartimos, porque claro, tengo que aclarar que el magíster de construcción en madera fue en la Universidad del Biobío, y yo parte de mi tesis la fui a desarrollar allá al instituto, y ahí después cuando me puse a trabajar acá en la Universidad del Biobío traje este contacto, y logramos también nosotros incluir grupos de estudiantes hacia Alemania, que es un viaje de 2 semanas, intenso, en donde conocen edificaciones en madera, en donde pueden ver, también van a clases, y ahí los que llegan ya entienden un poco de lo que habla la profe en clases, porque yo les muestro así el mundo, pero si a veces uno no lo ve o entiende ahí, afuera 10 grados bajo cero y adentro estoy playa ahí en polera y sin necesidad de tener mucha calefacción. Entonces ya eso, el vivenciarlo, es un gran aporte. Eso con respecto, sí, eso me Sí, faltó. es una experiencia bien, bien interesante, bien bonita y que creo que vale la pena considerarla, sobre todo que está esta conexión, ¿cierto? Sí. Pero eso, bueno, no sé si habrá otra pregunta, creo que no vi ninguna otra pregunta en el chat, Genia, pero no, ya no hay más preguntas. Pero bueno, agradecer de nuevo a nuestra invitada que inauguró el ciclo de este año, Ya. por toda la información y nada, ojalá más adelante quizás invitarla en persona cuando se pueda. Ahora tuvimos que hacer una invitación virtual. Pero sí, o sea, yo creo que una de las cosas que se echan de menos, sobre todo en este tipo de cursos, es poder ir a visitar obras, qué sé yo, cosas. Entonces, esperemos que algún día ya podamos volver a salir y encontrarnos. Sí, y muchas gracias por la invitación. Fue un honor poder estar acá. Espero les haya gustado la charla. Traté de no ser tan desordenada, porque yo creo que aquí algunos saben que yo en clase así tiro demasiado la talla, entonces aquí traté de guardar ciertas proporciones, pero después ya no me pude contener al final. Hay que buscar alegría en estos momentos de encierro. Así que eso, y cualquier cosa, igual les puedo dejar mi correo, si tienen preguntas, si quieren eso te postular iba a a decir. práctica también, Súper. podemos, ¿por qué el nombre gigante que tengo? Mejor escribe tú, uno de ustedes, por favor, que me Vale. sale Sí, ahí. no, vamos a dejar tu B.R.C. email. Claro, vamos a dejar tu email de Sí. contacto. Como dices tú, yo creo que es buena esa información que entregas de la posibilidad incluso de participar con práctica en Polo Madera. Como dice Gini, ojalá en algún momento también, si podemos volver a salir, hacer este encuentro de manera presencial, visitar incluso, podríamos ir a darnos una vuelta ya, no sé. Pero la idea es que, porque entiendo que este pabellón está, esto que mostraré en las fotos, ¿cierto? Está ahí en la facultad, entonces si alguien tiene curiosidad, podemos ir a ver y, como les digo, si tienen dudas, le pueden preguntar a la profesora Valentina a través de su correo. Sin ningún problema, yo creo que va a estar atenta a todas sus preguntas. Sí, obviamente. Sí. Bueno, y agradecer también a todos los que se conectaron y los estudiantes también. Esperemos que les haya parecido entretenido, obviamente, y Sí. pronto tendremos un trabajo al respecto, así que Hay una tarea. atención. Sí,
no vale preguntarle a la profesora Valentina por la tarea, por si acaso. De inmediato. No, ahí no. No, está bien. Vale, eso. Muchísimas Ya. gracias, Valentina, por estar con nosotros acá. Y espero que, como dice Gina, le haya gustado a nuestros estudiantes que están aquí. Y no sé si, bueno, creo que también vi algunos profesores e invitados. Así que eso. Muchísimas gracias.